Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Oro, Petróleo y Aguacates de Andy Robinson. Introducción. La batalla por el futuro del Amazonas. En la ciudad de Itaituba, a orillas del río Tapajós, un joven montado en una moto acuática encarna el dilema moderno del progreso. Bruno, nacido en la pobreza amazónica, ahora trabaja asfaltando la transamazónica. Su figura simboliza la transformación de una clase trabajadora empoderada por el extractivismo, aunque a costa del futuro del ecosistema. El autor plantea desde el inicio el conflicto entre el desarrollo promovido por los gobiernos de izquierda y la devastación ecológica provocada por su dependencia de los recursos naturales. La historia se enmarca en el intento de construir una hidroeléctrica en São Luís do Tapajós, donde los mundurucus, pueblo indígena amazónico, resisten. Con dignidad, delimitan su territorio con GPS, viajan a California a hablar con ingenieros de G y luchan no solo por su tierra, sino por la supervivencia del planeta. Andy Robinson no romantiza, pero tampoco relativiza. Presenta a líderes como Jairo Só con respeto, describiéndolos como conscientes de la modernidad pero arraigados a una ética ancestral. Este arranque no es un simple diagnóstico ambiental, es una advertencia. El desarrollo sin ética puede ser más letal que la pobreza. Primera parte. Minerales. Capítulo 1. Oro. Colombia, Centroamérica, Estados Unidos. El dorado en Salt Lake City. La fiebre del oro del siglo XXI tiene rostros múltiples. Desde el barequero antioqueño que escarba con las uñas el lecho del río hasta el ejecutivo de Salt Lake City que invierte en oro como refugio contra el colapso del sistema financiero. Robinson retrata a mineros como Robinson y Julie, jóvenes que arriesgan sus vidas en minas ilegales en Colombia. Trabajan jornadas interminables, rodeados de barro, dinamita, mercurio y miedo. Todo por una promesa efímera de fortuna. En paralelo, en las salas climatizadas de Utah, inversores como los Gold Bugs creen que el dólar está condenado y compran oro con una fe casi religiosa. Este fetichismo económico, tan irracional como el de los conquistadores, impulsa la minería en países como Guatemala o Panamá, donde empresas canadienses como Goldcorp despojan comunidades enteras bajo la excusa del desarrollo. En ambos extremos, los actores son víctimas de una misma ilusión, que el oro otorga seguridad. Pero lo que realmente ofrece es una repetición de la historia de saqueo. Capítulo 2. Hierro, Minas Gerais, Brasil. La fuerza bruta férrea. Bento Rodríguez, un pueblo minero de Minas Gerais, desapareció bajo el lodo tóxico tras el colapso de una represa de Samarco, empresa operada por Vale y BHP Billiton. Robinson reconstruye ese desastre no solo con datos, sino con rostros. Padres que perdieron a sus hijos, líderes indígenas krenaques cuyas aguas ya no son dulces, sino veneno. Una generación crecerá a orillas de un río muerto, dice Ailton Krenak. Las palabras retumban como epitafio. El hierro, necesario para el progreso global, fluye como sangre en las venas de Brasil. Robinson conecta el presente con el pasado. Recuerda cómo durante la Guerra Fría, Washington maniobró para controlar los yacimientos de hierro brasileño. Las élites brasileñas, antes nacionalistas, sucumbieron a las presiones. Hoy, el hierro sigue fluyendo hacia China, pero las consecuencias las pagan los pueblos: desplazamientos, enfermedades y la pérdida de un modo de vida. Vale, el campeón nacional, se convierte en emblema del fracaso del desarrollismo progresista. Capítulo 3. Nióbio, Roraima, Brasil. El fetiche de la ultraderecha brasileña.
Jair Bolsonaro convirtió al niobio en tótem de su retórica nacionalista. En sus discursos lo llamó la joya olvidada y prometió convertir Brasil en un Silicon Valley del niobio. Lo que no mencionó fue que el 80% de las reservas ya eran explotadas por CBMM, una empresa de la poderosa familia Salles. El niobio, metal usado en la industria aeroespacial y militar, no es escaso. Pero en el delirio conspirativo de la nueva derecha, su potencial justifica la invasión de territorios indígenas. Robinson viaja a Roraima y entrevista a líderes indígenas macuxis, como Marcio, que denuncian la militarización y el alcoholismo inducido como tácticas de control. Los garimpeiros, alentados por Bolsonaro, sueñan con un futuro de prosperidad en un mundo donde ellos son los protagonistas. Pero lo que se les ofrece es el mismo rol de siempre, mano de obra sacrificable. El niobio no es más que una excusa para saquear, y la retórica bolsonarista, una cortina de humo para justificar el extractivismo. Capítulo 4. Coltán, Gran Sabana, Venezuela. Las minas de Nicolás Maduro. En la Gran Sabana, Nicolás Maduro impulsa el arco minero como salvavidas económico. Miles de venezolanos, empobrecidos y desesperados, llegan para trabajar en minas controladas por mafias, militares y guerrillas. Robinson describe una escena distópica: hombres armados, niños en condiciones infrahumanas, y pueblos indígenas desplazados. La revolución bolivariana, que prometía soberanía, recae en el mismo extractivismo colonial que denunció. El coltán, mineral estratégico para la tecnología moderna, se funde en un paisaje de violencia, corrupción y desesperanza. Robinson también observa las contradicciones de la oposición. Líderes como Marco Quiñones prometen salvar la democracia mientras codician los minerales. La diferencia entre chavistas y opositores no está en el modelo económico, sino en quién lo controla. La tragedia del coltán es la confirmación de que el saqueo ya no tiene ideología, solo intereses. Capítulo 5. Diamantes y esmeraldas. Diamantina, Brasil. Al otro lado del paraíso. En Diamantina, los garimpeiros regresan como espectros de un pasado que nunca murió. Robinson entrevista a Jeremías, un hombre que raspa el barro por unas piedras que vende por 3 euros. Vive con la esperanza de una gran piedra, pero su vida está marcada por el azar. El autor visita también los restos de la fiebre colonial del diamante, donde esclavas como Madi Magasa obtenían su libertad a cambio de hallazgos extraordinarios. Los diamantes también alimentan la corrupción moderna. Políticos como Sergio Cabral usaban joyas para lavar sobornos. Desde Amberes hasta Río de Janeiro, la cadena del diamante es una maquinaria perfecta de desigualdad. Los diamantes de los indígenas cintas largas terminan en anillos millonarios subastados por Christie, siglo. Robinson observa cómo incluso las piedras más puras están manchadas de sangre, tierra y desesperación. Capítulo 6. Plata, San Luis Potosí, México. Peyote y Racers. El desierto de Wirikuta es sagrado para los huicholes, pero está amenazado por una mina canadiense. Robinson se une a la peregrinación huichol, donde chamanes y jóvenes defienden su territorio con cantos, rezos y GPS. El peyote, planta divina, ya es víctima del turismo espiritual. Jóvenes de la New Age llegan con mochilas llenas de intenciones, pero vacías de respeto. La batalla legal fue ganada por los huicholes, pero la amenaza persiste. La empresa minera no se retira del todo. Mientras tanto, el peyote se vende como alucinógeno para consumidores occidentales. La cultura huichol corre el riesgo de convertirse en espectáculo para Instagram. El capítulo es un lamento por una sabiduría ancestral que sobrevive, pero a duras penas, entre las trampas del capital y el exotismo. Capítulo 7. Cobre, Apurímac, Perú, Atacama, Chile. 2 ruedas de prensa y una revolución.
En Las Bambas, Perú, una mina de cobre financiada por China ha generado bloqueos, represión y desconfianza. Robinson asiste a ruedas de prensa donde ejecutivos hablan de desarrollo, mientras en las comunidades cercanas los pobladores cortan carreteras y reciben gases lacrimógenos. El cobre, indispensable para la electrónica mundial, se extrae bajo condiciones sociales explosivas. En Chile, país emblema del modelo neoliberal, la desigualdad impulsada por el boom del cobre alimentó la revuelta de 2019. Robinson conecta las protestas con el extractivismo. La riqueza del cobre no ha sido redistribuida. Las plazas arden mientras las multinacionales celebran sus ganancias. El cobre, en manos privadas, es más símbolo de desigualdad que de progreso. Capítulo 8. Litio, Potosí, Bolivia. Potosí, golpe en el salar. El salar de Uyuni, reserva inmensa de litio, era el corazón de un sueño, que Bolivia dejara de ser proveedora de materias primas para convertirse en país industrial. Evo Morales impulsó un modelo que combinaba control estatal y asociación tecnológica. Pero los conflictos con las comunidades de Potosí y la presión externa minaron el proyecto. En 2019, el golpe de Estado que derrocó a Morales tuvo entre sus causas la disputa por el litio. Las clases medias urbanas, que antes lo apoyaban, se sintieron traicionadas. El litio se convirtió en símbolo de promesas rotas. Robinson reflexiona si la industrialización fue viable o una utopía, si la alternativa al turismo y al extractivismo realmente era posible. Lo cierto es que en Potosí, 5 siglos después, la riqueza sigue significando saqueo. Capítulo 9. Quinoa, Uyuni, Bolivia. El auge y la caída del grano milagro. San Agustín, en el altiplano potosino, se convirtió en uno de los epicentros del cultivo de quinoa real, una variedad de calidad excepcional que prospera en la aridez del entorno. Con Evo Morales, este municipio andino obtuvo apoyo del Estado, carreteras, programas sociales, escuelas, y una planta procesadora valorada en $500,000 de euros. Pero la caída de Morales dejó a los concejales del MAS temerosos y mudos. Habían apostado por un Estado presente que se desmoronaba. La quinoa había sido convertida en superalimento global. En Estados Unidos y Europa se volvió emblema del slow food, sin gluten, rica en proteínas y de supuesta justicia social. Pero ese boom también trajo consecuencias. El monocultivo arrasó con cultivos tradicionales, elevó el precio interno y desplazó alimentos básicos. Además, el cambio climático golpeaba fuerte. Lluvias impredecibles, plagas nuevas, heladas tardías. Jorge, un productor local, contaba con estoicismo cómo la tierra dejaba de responder. El milagro nutricional se tornaba maldición de mercado. En La Paz, el restaurante Gusto, símbolo de la alta cocina andina, ya había sacado la quinoa del menú. Está masificada, decía la chef Marcia Taja. Así, la quinoa pasó de ser una promesa de autonomía campesina a víctima del sistema agroalimentario global, mientras los campesinos quedaban atrapados entre el abandono estatal y las promesas rotas del comercio justo. Capítulo 10. Patata, Puno, Perú. Del chuño a la potato chip. En los campos de Puno, las papas florecen frente a los Andes, cultivadas por mujeres aymaras que repiten una técnica milenaria. Edilesa Olvea, líder indígena, acompañó a Robinson a conocer las raíces vivas de la civilización andina. Más de 4.000 variedades de papas, técnicas ancestrales como el chuño y la tunta, y una cosmovisión agrícola basada en la reciprocidad con la Pachamama. Pero mientras en las comunidades la papa sigue siendo vida, en Lima o en los supermercados de Nueva York se ha convertido en chips industriales. Andy Robinson, adicto a las papas fritas, reflexiona sobre cómo el alimento que sostuvo a los incas fue degradado por la industria del snack.
La patata, exportada como exótico regalo para los reyes de España, volvió como mercancía hueca. El contraste entre las papas precolombinas y la papa desnaturalizada de hoy resume el viaje del alimento desde la diversidad al monocultivo, de la nutrición al sobrepeso. Es el tránsito de una civilización agrícola a un mercado global sin alma. Capítulo 11. Aguacate, Michoacán, México. El hot dog con guacamole. El aguacate, llamado cupanda por los purépechas, fue un fruto más en una ecología diversa. Hoy, en cambio, es el epicentro de un monocultivo que arrasa con lagos, bosques y comunidades. En Uruapan, los camiones refrigerados cargan toneladas de aguacates rumbo a Texas. Estados Unidos los consume por millones, especialmente durante el Super Bowl. Es el nuevo oro verde. Francisco Flores Bautista, indígena de Jarácuaro, relata la transformación del lago Pátzcuaro. Regresó tras 40 años en Ciudad de México y encontró los lagos convertidos en charcas. Las bombas para regar los aguacatales succionan el agua del subsuelo sin tregua. Esto es un saqueo, dice con rabia serena. El relato se convierte en elegía al ecosistema purépecha. Las comunidades resisten como pueden. Algunos como Francisco optan por emprender con filtros de agua, otros emigran. Pero lo que fue símbolo de fertilidad ahora es símbolo de saqueo global, legitimado por el marketing de lo saludable. Capítulo 12. Plátanos, Honduras. La República Bananera versión siglo XXI. Iris Munguía, sindicalista y exobrera de Chiquita, recuerda con emoción el anuncio de Mel Zelaya en 2007, un aumento del 60% al salario mínimo. Fue una victoria efímera. La patronal y las multinacionales reaccionaron con amenazas de fuga de capitales. Un par de años después, Zelaya fue derrocado en un golpe militar respaldado por Estados Unidos. Robinson reconstruye esa Honduras donde la United Fruit, ahora chiquita, sigue marcando el ritmo. Las sede, zonas de empleo y desarrollo económico, presentadas como modernización, son enclaves sin leyes nacionales, donde los derechos laborales se evaporan. La colaboración entre las élites hondureñas y el Comando Sur de Estados Unidos refuerza el modelo de enclave, capital sin nación, trabajo sin derechos. La historia de Samuel Semorí, el bananero que compró un congreso por menos que un burro, parece repetirse. En el siglo XXI, la banana sigue dictando políticas, solo que ahora se disfraza de inversión y progreso. Capítulo 13. Soja, Pará, Bahía, Brasil. Cargill y la guerra del fin del mundo. En Santarém, Andy observa cómo la terminal de Cargill carga buques con soja rumbo a Europa. El paisaje ha cambiado. Antes era selva, ahora son monocultivos. La soja llega desde Mato Grosso, cruzando carreteras asfaltadas por el PAC de Lula y Rousseff. La logística del agronegocio ha domesticado la Amazonia. El puerto de Cargill fue construido sin estudio de impacto ambiental. Los pueblos indígenas y pescadores no fueron consultados. Robinson compara la infraestructura con una nave alienígena, aludiendo a H.G. Wells. La distopía es real. En nombre de la proteína vegetal y el alimento sostenible, se destruye la mayor biodiversidad del planeta. La paradoja es brutal. El grano milagroso alimenta cerdos en Europa con certificado de sostenibilidad, mientras contamina ríos amazónicos y desaloja comunidades. En la guerra del fin del mundo, el enemigo ya no es un ejército, sino una cosechadora. Capítulo 14. Carne, Pará, Brasil. La capital del buey. Paragominas, en el corazón de Pará, es ahora la capital del ganado. Donde antes hubo selva, hoy hay pasto para millones de reses. Robinson recorre frigoríficos y conversa con empresarios del agronegocio. La carne brasileña, barata y envasada, se exporta a China, Rusia y Europa.
pero sus huellas son visibles en la Amazonia. Deforestación, violencia y trabajo esclavo. El ciclo es simple: tala, quema, pasto, buey, exportación. Las facendas operan como feudos modernos, donde los peones trabajan en condiciones precarias. La ganadería es la principal causa de deforestación amazónica. Aún así, recibe subsidios del BNDES y apoyo estatal. La historia del milagro económico brasileño se alimenta de sangre y tierra quemada. La carne, símbolo de riqueza en las ciudades, es símbolo de expolio en la selva. El capitalismo carnívoro no perdona. Capítulo 15. Petróleo, Venezuela, Brasil, México. Petrosocialismo y contraataque en PDVSA, Petrobras y Pemex. Venezuela, Brasil y México, 3 países petroleros, adoptaron diferentes caminos, pero todos convergieron en la trampa del petrosocialismo. En Venezuela, PDVSA fue motor de inclusión bajo Chávez, pero se convirtió en aparato de control, corrupción y colapso. Robinson viaja por la faja del Orinoco y encuentra desesperanza, sabotaje y abandono. En Brasil, Petrobras fue emblema del desarrollo nacional, pero el escándalo de Lava Jato la dejó al borde del colapso. La derecha aprovechó para privatizar activos. En México, Pemex agoniza entre deudas, sindicatos corruptos y la retórica nacionalista de AMLO. El petróleo, que debía liberar, ahora encadena. Andy observa que el sueño de la soberanía energética fue colonizado por intereses internos y externos. Las 3 empresas fueron saqueadas por tecnócratas, políticos y multinacionales. El petróleo une a la región en un ciclo de dependencia tóxica. Capítulo 16. Hidroeléctrica, Pará, Brasil. Los mapas de los Mundurucus. El río Tapajós resiste. El pueblo Mundurucú lucha con mapas, tecnología, GPS y alianzas internacionales. La construcción de la represa São Luís do Tapajós sería una tragedia irreversible. Inundaría territorios sagrados, bosques centenarios, y desplazaría miles de indígenas. Robinson acompaña a líderes como Jairo So, que viajan hasta California para hablar con ingenieros de General Electric. La lucha es desigual. Mientras el Estado y las constructoras operan con millones, los Mundurucus cuentan con dignidad, sabiduría y coraje. Las represas ya no son símbolo de progreso, sino de violencia climática. El Tapajós es un río espiritual, pero también político. Su defensa representa un nuevo modelo de resistencia. La selva habla, y sus guardianes no se rinden. Es el epílogo perfecto para un libro que no solo denuncia, sino que también celebra la dignidad de los pueblos que se niegan a morir. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.